Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y más. Hoy vamos a hablar de Chile, de tesoros, de secretos, de cómo esta narrativa se podría cruzar con el cine también. Francisco Ortega, Pancho Ortega, un gusto tenerte nuevamente en nuestro querido podcast. ¿Cómo No, estás ahí? muchas gracias, Tomás. A ver, aquí vamos a recorrer esta larga franja geográfica. A ver qué sorpresas nos tiene, ¿no? Sí, son varios pasajes. Bueno, vamos a hablar precisamente de lo que está acá sobre nuestra mesa de Tesoro Chileno, la nueva obra de Francisco, y que yo leyendo le encontré mucha razón a una frase, que te la dejo también uno de tus lectores y uno de los propósitos de este Ujú. libro, que a tus libros anteriores se enfocaba mucho a la rica cultura de mitos, Sí, sí, fantasmas, ovnis, etcétera, del sur de Chile. Y que había una cierta, entre comillas, deuda del norte. exactamente, sí. Y este libro tiene Y mucho y norte. este parte con mucho norte, parte con una historia, o es como la segunda o tercera, Sí. de Arica, Sí. que yo viví muchos años en Arica y todo lo que sea del norte me encanta. Pero claro, pero partiendo de eso, pues, ¿cómo fue este remesón de decir, oye, sí, tengo mucho sur y el norte también tiene mucho misterio? Sí, Dioses chilenos tenía una historia del norte Sí. y alienígenas chilenos tenía dos, una y media en rigor. Y hartos lectores me decían, oye, pero no tomaste en cuenta los mitos del norte, las historias del norte, como que todo pues, era de Santiago hacia el sur. Tiene que ver también con que yo soy del sur, entonces Sí, estoy po. más familiarizado con las historias del sur. Y en rigor conocía muy poco del norte. Pero los últimos años me ha tocado ir al norte, por trabajo, por giras de libros, y he conocido a mucha gente del norte. Y he descubierto muchas historias del norte. Sí. Y como cuando yo empecé con esta historia de tesoros chilenos, la idea era solo centrarme en las historias de piratas. La Ujú. mayoría de los tesoros de piratas se encuentran en el norte. Claro. Igual hay uno en Chiloé y la fragata Bagger en el sur y la Isla Mocha, pero la mayoría, el centro es de Coquimbo hacia el norte. Bien. Luego el libro se fue expandiendo a otro tipo de tesoros y me encontré con mucho norte. De hecho, yo te diría que en este libro, al contrario que los otros, hay mucho más de Coquimbo hacia arriba que de Coquimbo hacia abajo. Sí, po. Porque si bien, los primeros 5 capítulos, sí, los primeros 5 son derechamente al norte. El último capítulo, que es el que recorre los entierros, que son estos tesoros más chicos, la mayoría son en el El norte. norte, claro. Entonces tiene harta historia en Tarapacá, en Atacama, en Iquique, en Antofagasta, en San Pedro de Atacama, en Copiapó. De hecho, hay 2 historias largas en Copiapó. Sí. Y me pasó, esta es una pregunta que te iba a hacer después, pero hagámosla al tiro. Que me pasó que, no sé, por ejemplo, con la historia, un adelanto nomás, la historia de un X cementerio Sí. con X fantasma, decía, oye, esto qué rico, sería rico también tener la historia completa de esto, pero se entiende que también que son relatos Ujú. para conocer un poquito más. ¿Te Que es la pasó? primera historia, Exacto. Sí. Sí, un del ex militar. oficial, claro. Sí, que es muy heavy esa historia, porque yo a él lo conocí el año 2009 más o Ujú. menos, hace mucho tiempo atrás. Y cómo pasa Yo, el tiempo, es terrible. heavy, yo fui guionista de Adiós al Séptimo Línea, la miniserie que Sí. hizo el Mega, y, y el ejército, el Museo Militar de Iquique fue el asesor de la serie. Entonces fuimos varias veces allá. Y en uno de los viajes conocí a este personaje, y que fue un guía de toda la investigación histórica para la serie. Y después, y ahí él me contó él me habló del tráfico de reliquias de la Guerra del Pacífico, que sobre todo se daba con millonarios excéntricos del Medio Oriente. Me reencontré con él hace unos años atrás, en Arica. Se había mudado de Iquique a Arica porque ella vivía a su familia, y nos fuimos a tomar un café y claro, me cuenta esta historia. Y una historia que empieza con reliquia de la Guerra del Pacífico, sigue con tráfico y termina con fantasmas, po. Sí, po. Entonces tú decís, Y entre y, medio hay duendes. y entre medio y duende, exactamente. Y yo sabéis que no, esa historia fue la última que puse en el libro, ¿Ya? porque encontraba que no, que si bien había el concepto de reliquia, no era un tesoro propiamente Claro. tal. Pero cuando tenía ordenado más o menos el libro, el cuerpo del libro completo, me di cuenta que si hay algo en común que tienen los tesoros en Chile,
es que tienen el elemento sobrenatural y el elemento maldito y la presencia del diablo o de alguna criatura sobrenatural. Y ahí dije, voy a empezar con Arica y voy a empezar con entierro con esta historia. Y ahí le di el orden al libro, que es un orden geográfico. Arica, porque antes tenía un orden temática, Claro. pirata y todo. Pero después el libro lo ordené geográficamente, de Arica a Punta Arenas, literalmente. Oye, ¿y te pasó no sé si te pasó o está ahí de pronto, porque el libro está salido al Recién. mercado hace poquito? Sí. Pero como, oye, ¿sabes qué? Esta es una muy buena temática o me hubiese gustado profundizar más, porque las historias que hay en el libro son... A mí me pasó con la mayoría que quedé muy enganchado y yo tengo esto de, voy leyendo y me gusta sacar el celular. Por ejemplo, no sé, me ha pasado con tus libros, con lo de Hugo Riquelme cuando habla de aviones. Uh-huh. me- Cuando no sé los modelos los busco. Y cuando no sé de lugares también los busco. Y tú que soy como bien busquilla, igual te gusta seguir una línea, ¿te pasó eso oye, me gustaría profundizar o alguna idea Sí, de temática? harto, pero me pasó una cosa más rara todavía. A ver. Hay una historia en este libro que es del tesoro de San Martín, Ajá, que supone que está en algún lugar de Huechuraba, debajo de la pirámide. sí. Oye, San Martín que un día, el 27, Exactamente. llegaron sus restos de Francia a Argentina. Hay un datazo. Como ayer, po. Sí. Hoy día es 28. Hoy día es 29. 29, mira cómo pasa el tiempo. El libro ya estaba listo, estaba publicado, armado, en imprenta, iba a salir, y en una feria de Huechuraba me encuentro con un historiador de Huechuraba que de hecho es el que sale entrevistado en ese capítulo. ¿Ya? Y me dice, te tengo algo que contar. ¿Te acuerdas de lo que hablamos del tesoro de San Martín? Sí, sí. Me contactó un pariente de O'Brien, ¿Ya? un descendiente de O'Brien, que es el secretario de San Martín, que se queda en Chile y que supuestamente su tesoro está ahí en algún lugar. Y me reveló que su abuelo había encontrado el tesoro No. y se lo había gastado. No, peor. Sí. Y que no era tanto como, Claro, como se pensaba. Pero más había- que lo valórico sí. es el valor Pero histórico. entonces le dije, ¿pero tú estás seguro? Sí, bueno, me dijo que sí, que sí, que sí. O sea, le voy a creer a este personaje. Así que al menos un tesoro ahí no sale en la historia porque Claro, el libro está escrito antes. Pero se confirma la Pero historia. absolutamente se encontró. Qué buen dato. Y sobre el resto, claro, hay lugares. Yo traté de ir a todos los lugares Ujú. del libro. A la mayoría. De hecho, algunos fui después. Hace poco, por ejemplo, hace una semana fui a. Que ya conocía, pero nunca había ido. El lugar está cerrado ahora, que es el fuerte de Río Bueno. Ya. Donde se supone que abajo también está el tesoro del San José, que es un galeón. Que bueno, sale en el libro. Y lástima que esté cerrado. Sí. Y yo hice un video y lo subí en los reels en Instagram y la gente de Río Bueno me decía, este fuerte está cerrado hace mucho rato, la municipalidad no hace nada, ojalá que con este libro... ¿Y cómo lograste entrar? ¿Se puede? No se puede, no puede entrar. Ah, no pudiste, puede entrar. lo viste de fuera. De hecho lo vi Claro. desde el frente, desde el río, Ah, perfecto. Ya. y después entré a la ciudad y pasé por fuera, porque ese fuerte está en el borde del río Bueno. Aquí está la ciudad y aquí está el río Bueno. Ah, perfecto. Está en el borde. Entonces, claro, hay lugares que a mí me hubiese gustado. Lugares, por ejemplo, la historia de la fragata Bagger, que está en el archipiélago de las Huaytecas, en la región entre Aysén y Magallanes. No fui, es casi imposible ir, pero entrevisté a una persona que sí ha buscado ese libro. Eso es lo que a mí más me gusta del libro y lo que más me gustó de cómo quedó. Claro. Que son las historias de estos personajes reales que se han obsesionado con la búsqueda de estos tesoros. Y hay un punto interesante, ya que hablábamos, que es el cierre de esta trilogía, Sí. que es el dios chileno, alienígena chileno, y que termina con el tesoro chileno. Sí. Que como que en todo hay la presencia, como la espiritualidad, entre comillas, ya sea de creencia indígena, en el boca a boca, y que termina en esta saga que muchas veces no hay historias que no conocemos y, Sí. y que se ve de pronto reflejado en este tipo de libros. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno, nosotros somos... O es muy local de pronto. Nosotros, no solo Chile, sino toda Hispanoamérica, Latinoamérica. Uh-huh. Somos súper jóvenes. Tenemos 500 años menos de historia que el resto del mundo cristiano occidental, si es que creemos que somos parte de Occidente. Eso es discutible. Yo creo que vivimos en la parte occidental, pero no somos parte de Occidente. Pero eso es
una discusión geopolítica. La cosa es que tenemos 500 años menos. Somos extremadamente jóvenes. Acá ocurrió que, si bien estuvimos bajo el yugo de un imperio, del imperio español, el dato mata relato. Y de todos los grandes imperios de la humanidad, el que de alguna manera respetó más en una lectura contemporánea de los derechos humanos suena raro, fue el Imperio Español. De hecho, paradójicamente es el que menos genocidios cometió comparado con el inglés, con el mongol, con todo. De hecho, el otro día leía que las víctimas reales del Imperio Español son más bajas que los muertos de algunas ideologías del siglo XX. Así de heavy. Sí. Si bien los españoles destruyeron imperios, sí, el Inca, el Azteca, básicamente, no acabaron no exterminaron a sus pueblos. Por lo tanto, en México, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Brasil incluso, siguen existiendo nuestros pueblos originarios y están incorporados a la cultura. Y por lo tanto, viven entre nosotros. Y eso hace que la herencia que nos llegó de Europa católica cristiana se mezcle con la herencia ancestral. Es como, se ocupa bien el término mestizo. Absolutamente, porque hay un mestizaje cultural. Piensa en fenómenos en México, por ejemplo, el fenómeno de la Virgen de Guadalupe, que es una mezcla entre un catolicismo y un paganismo mexica súper potente. O sea, es la Virgen, es la Madre de Dios, pero también es una versión de Tonantzin, que es la diosa madre del panteón azteca. Bueno, acá también pasa lo mismo. Tienes esta mezcla provoca, por ejemplo, que en el caso de los tesoros, todos los tesoros que hay en Chile y todos los entierros conllevan a que si los encuentras, acarreas una maldición. Sí. Tienes un cargo, tienes una culpa contigo. O están vigilados por el diablo, que acá el diablo no es como el diablo de la tradición cristiana occidental, como un personaje, como un espíritu que se posesiona de los cuerpos. De hecho, es curioso porque la idea de la posesión diabólica no está en el concepto del diablo chileno. El diablo chileno, por lo contrario, siempre se personifica. Y te da plata. Sí. A cambio de tu alma, pero no te domina, no te posesiona. En ese sentido es como un duende, como un goblin que te da suerte, y eso es básicamente una relectura, un mestizaje entre los espíritus pícaros tanto de los mapuches como de los incas, etc. Claro. Entonces, es heavy el cruce. Sí. Es heavy el cruce, y ese cruce se da especialmente en historias como oye, en tal playa hay un entierro pirata, pero es el diablo, o son los duendes, o son los gentiles los que cuidan ese tesoro. Las luces malas. Las luces malas. Las luces malas. Las luces malas, que son rayos globulares, o anchimalenes le llaman los mapuches, pero es algo que se repite. Hay mucha luz mala bueno, de hecho, uno de los tesoros más curiosos que reporteo en este libro es el que hay uno de los que hay en Santiago, el de Vitacura. Sí, y que la calle Luces se llama así porque la gente veía luces en la noche. Es heavy el cómo. Y mientras hablaba ahí, me pasa también que hoy, 29 de mayo de 2025, nosotros mismos somos los encargados de pasar de generación en generación, a veces sin darnos cuenta, este tipo de creencias. O sea, a mí se me vino el tiro a la mente cuando voy al cementerio con mi hija. Yo le digo, no toquen nada, no saquen nada. Lo que hay en el cementerio se queda acá, ni una flor ni nada. Si pasan por encima de una tumba, pidan permiso. Si va a tirar agua o échele agua, permiso antes. Es que como está dentro de nuestra idiosincrasia y lo vamos pasando de pronto sin darnos cuenta. Sí, pues, exactamente. Porque lo tienes en tu mente, ¿no? Es como no le falta el respeto a los muertos. Sí. Lo que tú haces con tu hija cuando vayas al cementerio. Y es heavy, porque yo te lo juro, Pancho, yo como, niñas, no toquen nada, no se lleven nada. Si quieren llevar una flor a su abuelita, a mi suegra, se lo compramos y todo, pero adentro no toquen nada. Sí. Bueno, le podéis contar la historia de la primera, de lo que le pasa a este capitán del ejército que se trae un tesoro. Sí. O sea, que se trae y para resguardarlo. Claro, y que lo iba a devolver y todo. Sí. Oye, Pancho, y el tema de que sea el cierre de esta trilogía de Chile. Siempre obviamente va a estar la opción de que salga sobre otra historia. Pero ¿pensaste y te dejó
conforme o te gustó tanto como quedó, como pensaste, o Sí, superó expectativas? sí, Porque uno tiene y yo creo que ese efectivamente con estos 3 libros cumplí un sueño de infancia. Yo era muy chico, era muy lector de Oreste Plat. ya. De hecho, hice un acto psicomágico que le llevé los 3 libros a la hija de Oreste Plat, a Karen Miller, que es escritora también y que es la guardiana de alguna manera del legado de su padre. Y se los entregué firmado. Y de hecho este libro está dedicado tanto a Oreste Plat como a Karen Miller, que son padre e hija. Y porque siento que aquí clausuro una etapa literaria que es, que es el revisionismo mitológico, que es algo que quise hacer de siempre y que lo hice con estos 3 libros, que es básicamente un acercamiento a los mitos y leyendas de Chile, pero desde una perspectiva distinta a lo que estamos acostumbrados. Es decir, no desde la reproducción de relato oral, sino desde la investigación periodística, Claro. desde la entrevista, desde el testimonio de personajes, desde de abordar un tema, por ejemplo, como la ciudad de los Césares, que aquí aparece y apareció también en Dios chileno, como si fuera un texto de no ficción, como si fuera un reportaje. Claro. Bueno, aparece también en la trilogía de Logia. Aparece en la trilogía de Logia. Es que la ciudad de los Césares Aparece en todo, es heavy. yo creo que es el gran mito fundacional chileno. Pero aquí, por ejemplo, me llevé una sorpresa en este libro. ¿Sí? Porque todos más o menos conocemos la ciudad de los Césares, pero yo, por ejemplo, no conocía la ciudad de las Infantas. Cofralande, claro, yo no, tampoco, que es una versión de la ciudad de los Césares, pero habitada exclusivamente por mujeres. Claro. Que es como una versión de la isla de la Mujer Maravilla, pero la Amazona. Pero en la cordillera Nahuel Buta. Claro, porque me pasa como, ya que lo mencionaste, es como un poco lo mismo con Isla Friendship. Sí. Mucha gente puede conocer el concepto, pero le pregunté, ¿y qué es Friendship? No sé, una isla que aparece de Isla Fantasma de pronto. Pero claro, pero Friendship tiene todo un contexto. Pero Friendship, qué bueno que lo citáis, porque si me preguntáis, porque para mí Friendship es la ciudad de los Césares. Es una versión moderna del mito de la ciudad de los Césares. Sí, porque, no sé, por ejemplo, Friendship salió citada hasta en la dictadura, por ejemplo. Sí, sí. O sea, de hecho, está en videos de YouTube de reportajes de canales nacionales que directamente vinculado con... De hecho, gran responsabilidad del mito de Friendship tiene el lugar donde estamos hoy día parados. Claro. O sea, tiene ese momento en agosto del 85 en la cual en una emisión de Sábado Gigante se ve un ovni sobre la cordillera. Claro. Y ese ovni, que hoy día creo que ya hay como consenso que era un globo aerostático de alta atmósfera lanzado desde Sudáfrica, gatilla una serie de mitos urbanos que nos lleva al sur de Santiago, donde un grupo de radioaficionados, comentando sobre este fenómeno, se conectan con una isla en el sur de Chile llamada Friendship, y ahí se desata. A mí siempre me ha fascinado esa historia. Y que luego hubo un documental el año pasado donde hay un giro que es increíble sobre, porque vas con un fenómeno ovni y de repente dais la vuelta y te das cuenta que todo tiene que ver con un giro social y político. Sí. Heavy. No, pero el tema de Friendship es un tema video que pillo, video que veo o texto que veo, lo leo. Ahora viene un libro bien bueno, Friendship. ¿Sí? Se lo saca Patricio Bulleme. El Pato. Sí. Bueno, está radicado en Estados Unidos, su libro ya está. De hecho, yo me lo compré hace poquito porque lo compré por Amazon, todavía no me llega. Y creo que ese libro puede dar luces definitivas sobre este misterio, porque es como la isla de los chilenos. Sí, es porque, no sé, dicen, acá no estamos saliendo todo del libro, pero rico hablar también que es parte de un tesoro de historia de Chile. No sé, que son tipo vikingos, que son gigantes, que son seres espirituales, que vienen de la tercera dimensión. Es como, hay como una nebulosa. Pero mira, no nos alejamos tanto, porque en el libro anterior de esta trilogía, que es Alienígenas Chilenos, yo cuento un hecho histórico bien curioso que ocurre en Chile, que son los mapuches rubios de Boroa, que aparecen en las crónicas de 1500, bueno, 1546 creo, que es algunos años después de la llegada de Pedro Valdivia, cuando llegan... El propio Pedro Valdivia viaja a fundar la ciudad Imperial, hoy día Carahue y Nueva Imperial. Y se encuentra en la zona de Boroa, que es al sur de Temuco, con un grupo de mapuches rubios y de ojos azules muy altos. Demasiado vikingos. Y los llaman los boroanos. Y hoy día tú vas, yo estuve la semana pasada en la zona,
firmando libros, haciendo una charla sobre este libro, y llegó gente ahí y me dijo, sí, sí, todavía existen los rubios de Boroa. Y están ahí los rubios de Boroa. Pero el mito de los rubios de Boroa sostiene que un grupo siguió hacia el sur, siguió hacia el sur, siguió hacia el sur. Y la isla Friendship y la ciudad de los Césares coincide con la idea de que hay rubios de ojos azules en algún lugar de los canales del sur. Sí. ¿De dónde vienen? Naufrago que sea un naufragio de un barco danés, por ejemplo, en las costas chilenas, antes de la llegada de los españoles que se mezclaron con los mapuches, pero también está la posibilidad, y no es menos la posibilidad, tiene nombre la hipótesis, no me acuerdo el nombre exacto ahora. Hoy día sabemos que los vikingos llegaron a América 500 años antes de Colón, y está aceptado por todos. Los vikingos llegaron más o menos a las costas de Terranova, no, perdona, de Canadá y Estados Unidos. Pero hay 500 años de historia que no se sabe. No es ¿cómo se llama? Atarantado suponer que en esos 500 años quizás algunos vikingos empezaron a bajar. Sí. Porque los mexicas, por ejemplo, tienen el mito de Quetzalcóatl, que también es un dios barbudo de ojos claros que está dentro de una serpiente emplumada, claro. Y los barcos vikingos eran serpientes y llevaban rubios a lo mejor, y estaban diseñados para navegar por los ríos. A lo mejor cruzaron a través de México al Pacífico y siguieron la costa. Y perfectamente podrían haber llegado. Son 500 años. Y son 500 años que los vikingos mucha escritura no tenían tampoco. No. Era puro relato hablado. No, entonces, mucha rapsodia. Entonces hay 500 años entre la llegada de los vikingos a América y la llegada de Colón. 500 años. Y aparte la historia la escriben los que ganan. Exactamente. Eso es a veces lo fuerte y lo que realmente es cierto, entre comillas. Sí. Oye, y volviendo al libro, que podría estar hablando todo el día del tema, pero interesante el tema de los vikingos, a investigar. ¿Te pasa también con este libro, con tus investigaciones, Pancho, de la palabra reivindicar tiene una carga muy fuerte? Cierto, siento que a veces hay palabras que más de lo que significan o lo que uno quiere preguntar tienen cargas emocionales. ¿Sí? Pero siento como lector, y sobre todo este podcast que soy el que se encarga de más o menos de la historia de Chile, etc. Es como reivindicar también nuestros, entre comillas, secretos, o sacarlos a flote y que no sean tan secretos y que se conozcan lo más posible. ¿Como una reivindicación de eso? Sí, creo que tiene eso. De hecho, desde hace un tiempo, yo diría unos 10 años, está como... Hay una corriente narrativa e historiográfica en Chile que ha tomado el concepto de historia secreta. No solo en Chile, en todas partes. Porque claro, está la idea de que hay una historia que no nos cuentan. Exacto. Yo creo que más que una historia que no nos cuentan, hay una historia que siempre nos han contado, pero que nunca nos ha importado. Las historias de tesoros chilenos, por ejemplo, yo diría que no hay nada nuevo. Hemos escuchado de que supuestamente hay un tesoro jesuita debajo de Santiago. Sí. Hemos escuchado que Francis Drake estuvo en Coquimbo. Hemos escuchado que hay un gran tesoro. En Arica se dice que el tesoro de Drake estaba por la isla de las Grandes, después en otra zona. Hasta en Arica llegó Drake. Y en Isla Mocha también dice. Hemos escuchado que en Juan Fernández hay un tesoro gigantesco. Esas historias están. Claro. Y de alguna manera han permanecido a través de la oralidad. Lo que hace este libro es tomar esa oralidad y tratarla traerla de vuelta en códigos de una narrativa contemporánea, escrito como entre periodismo y thriller. Sí. Entonces, tratar y lo que sí trato de reivindicar, que es una palabra que creo que se usa muy poco, que es aventura. La idea de que vivimos en un lugar donde hay mucha aventura. Muy mágico. Donde podemos, donde ¿por qué no partir a buscar un tesoro? Con todos los riesgos que ello implica. Y maldiciones. Sí, hay una frase que sale en el libro que es entre divertida y cierta, que este libro es una guía de campo, sí, con 88, 89 lugares, donde efectivamente tú te puedes hacer muy rico en Chile si no le tienes miedo a las maldiciones y al diablo. Si vais siempre con tu bolsita de sal de mar, sí, por el hombro, para allá, para acá, para allá, para estar 3 veces. Oye, Pancho, es que sé por qué te lo preguntaba, porque yo creo, o lo que he podido estudiar, leer, conocer, que también esta oralidad, y como partíamos diciendo también, porque Chile es demasiado largo. De pronto no nos enteramos de mitos, leyendas,
Y recojo también lo que acabas de decir, porque no está escrito. Porque no está escrito, porque está la realidad, porque nuestros pueblos originarios no tuvieron lenguaje, no tuvieron lenguaje escrito. Entonces está todo arriba y eso hace que se vaya mezclando todo y que haya muchas versiones de un mismo mito. Pero claro, también tiene que ver con esta geografía loca que tenemos. Pues si Chile, nosotros no nos damos cuenta Es un país súper... lo largo, lo grande que es Chile. Un país poco probable. Sí, de hecho yo te diría que la gente que se da cuenta de lo grande que es Chile es la que tiene la fortuna de ir, por ejemplo, a Europa. Sí. Y cuando vayas a Europa por primera vez te das cuenta que lo que me pasó a mí, por ejemplo, una de las primeras veces que fui a Europa, que el vuelo entre el aeropuerto de Madrid y el aeropuerto de Berlín es más corto que el vuelo entre Santiago y Concepción. Sí, increíble. Es heavy, po. ¿Cachai? Es que te subí un avión acá en Santiago y llegáis a Temuco, y en Europa te subí un avión en Madrid y cruzáis Europa. No, Llegáis a Moscú. o tomáis la estación central que Talca Sí. y ya te cruzaste 2-3 países en Europa. Sí. Entonces no hay una cosa de, este es un país de mierda, pero no nos damos cuenta. Yo creo que nos queremos poco. Mira, yo estoy trabajando ahora, yo trabajo harto en guiones, no para Chile, trabajo más para México y todo. Y ayer tuvimos una conversación con los productores que estoy trabajando. Y no solo es en Chile, ¿Sí? es un rasgo hispanoamericano. Es como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper concreto. Los mexicanos odian a Eiza González, a una actriz, porque es muy exitosa en Hollywood. Todo el mundo la ama. ¿Y no quieren ni a Chespirito? No, y no quieren a Chespirito. En Argentina, las grandes críticas a Darín o al Eternauta son de los argentinos. Todo el mundo ahora, bueno, métete a Twitter en Chile. Sí. En Chile los chilenos odian a Pedro Pascal. Sí, pues. No, es heavy, todo el mundo lo ama. Mucho y acá, no, que Pedro Pascal está sobrevalorado, que no es tan el pituto, bueno, que se cambió el apellido. Que se cambió el apellido, que es zurdo. ¿Qué importa que sea zurdo? ¿Qué importa? A ver, es el actor más famoso y querido del mundo. ¿Qué importa que sea de izquierda? Es como si uno que tiene ideas de izquierda dijera, no, ¿sabéis que el matador Sala no vale de callempa porque era de derecha? Sí. No, ¿cachai? Yeah. Nos queremos... Caselli se perdió esperar porque era de izquierda. Y tenemos nos queremos tan poco, nos avergonzamos de que a un chileno, a un local, le vaya bien. Pero no es solo de acá, es de todas partes. Ese punto, y por eso hemos hablado del libro, de todo. Sí. Es que se conecta mucho con esto. Sí. Porque de pronto, no sé, tú lo decías, la historia del diablo. Hay mucha historia que no está escrita. Sí. No sé. Y el relato es muy similar, un relato que puede ser acá y de México. Sí. Pero el relato, la diferencia que tiene acá es que viene Don Cola Flecha y te hace el trato y te hace firmar algo con sangre, palabra y mano. Pero te da plata. Te da plata, pero el chileno, y te lo juro, yo para el sur no conozco mucho, la verdad. Yo el norte me lo conozco todo por temas que vivía en el norte. Y pasa mucho, si muy en el sur, tú casi todo el sur, sino el norte. Pero que en todos los lugares hay alguien que quiso engañar al diablo. Sí, po. Y en todos los lugares siempre hay una persona que logró engañar. Sí, y que viene con... Y que la familia queda maldita. Y que exactamente, y tiene el arquetipo de Pedro Urdemales, po. Sí. Que de ahí viene, que firma y que le dice, mañana ven a buscar mi alma. Entonces el diablo viene mañana, no dice mañana. Pero fíjate que... Y de ahí nace el cartel. Hoy no se fía, mañana sí. Sí, pero fíjate que lo que hablábamos de no valorar lo nuestro tiene que ver, de hecho, con una de las inspiraciones de este libro. Porque este libro... lo cuento en el prólogo. Y el año antepasado, para el podcast La Ruta Secreta de Emisor, entrevisté a un escritor español que se llama Salva Rubio, que él escribió un libro sobre Indiana Jones y la arqueología, que es una guía de... Creo que creo que el capítulo está en YouTube y se llama El paso de Indiana Jones por Chile, algo así, porque lo escuché. Tras la huella de Indiana Jones. Ese, en Chile. Y en esa conversación, no en el podcast, sino en la conversación previa, cuando nos juntamos por Zoom para organizar la entrevista, él, Salva, me dice, Chile. Me dice, bueno, tú sabes que hay un error en la primera y en la tercera película de Indiana Jones.
Los cazadores que perdía y la última cruzada. Porque Indy, antes de siquiera encontrar el Arca de la Alianza o el Santo Grial, debió haber pasado por Chile antes. Yo le digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, porque Juan Fernández, en el tesoro de Juan Fernández, el tesoro de Lord Anson, que a todos se supone que, por lo menos en Occidente, es el tesoro que tiene más plata y oro. O sea, tiene 3 veces más plata y oro que la que encontraron en la tumba de Tutankamón. Así de grande es ese tesoro. Por eso lo ha buscado tanta gente. Pero entre las cosas que hay en ese tesoro hay objetos sagrados. Y entre los objetos sagrados está la llave del templo, la llave del muro de las lamentaciones, que es una llave encontrada por los templarios en Jerusalén durante la primera cruzada. ¿Cómo llegó a América? Primero llegó a España. En España era un elemento de evangelización y que se traslada a América para evangelizar. Y después lo devuelven. Y ahí queda el tesoro y todo. La perdida. Y ahí se pierde. Pero esa llave se supone que es, porque esto es todo supuesto, es la llave que permite abrir la bóveda donde estaría el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Entonces... y ahí te cruzás y es como... Y ahí se cruza todo. Entonces, bien, Indiana debe haber pasado por Chile. Quizás hay una historia no contada de Indiana Jones. No contada. Y esto, mira, va a sonar ridículo, pero como que la gente no sabe también que No. Mini Espías se grabó en la quinta Absolutamente. Bien, dato nada que ver, pero... En la ciudad de San Diablo, que es una mezcla entre de Santiago y Viña y Antofagasta. Porque una parte porque mezclaban imágenes. Y ahí como en la ¿cómo se llama la avenida La Grande? Que la que la que va entre Valparaíso y no es Viña. la Avenida del Mar, no. No, pero de calle, yo te ubico poco los nombres, pero sé cuál está hablando. Sí. Y va por ahí por un auto y se ve la portada de Antofagasta, porque hicieron una mezcla, o de repente llegaban. Después se ve el castillo. Pues llegaban a la Universidad Santa María en Valparaíso, pero después estaba ahí en Santiago. San Diablo se llama la ciudad. Sí. Perdón por ese viaje que nos desviamos. Oye, Pancho, en honor al tiempo, a tu tiempo, ¿cómo se cruza también de pronto? Que tengo este afán yo de conectar cosas. Tu relato, no sé, por ejemplo, de los tesoros, con lo que ha sido tu otra faceta, ¿no? Tu otra versión, tanto ya sea como en La Ruta Secreta, como en tus otros rasgos literarios. ¿Cómo crees que se cruza de pronto todo esto y que más que sean betas a explotar del conocimiento, lo que te gusta, plasmarlo en el libro y en desarrollo de yo creo que material? Todo se cruza. Yo creo que todo lo que yo he escrito, algunos de forma bastante directa, o sea, los 4 libros de la trilogía de los Césares, porque aunque trilogía son 4, porque está el Cáliz Secreto. Claro, ¿verdad? Aunque sea un spin-off, está vinculado. Todos habitan como en el mismo lugar, porque, por ejemplo, en este libro, por los que leyeron el Verbo Kaifman, por ejemplo, que tiene que ver con el tesoro nazi en el sur. Es un libro porque su primera versión es el 2006, luego se reeditó el 2015 con algunos arreglos, pero no estaba completada la historia del oro nazi, y aquí está completa. Sí. Entonces, de alguna manera, si leíste el Verbo Kaifman, te conviene leer este libro porque aquí sabes qué pasó con el tema de los tractores Lance y el oro nazi. Y sí, es que yo, pues por eso te hacía la pregunta, y que bueno que tú mismo lo dijiste, porque claro, algunas historias se complementan o se cierran, ya sea en este o en otro, que es como bien fascinante. Oye, Pancho, bueno, llevamos, mira, un poquito más de media hora para efectos del podcast. Nada, pues hacer una invitación de lo que se venga, de dónde encontrar tesoros chilenos, si está en ebook también, y todas las coordenadas. Sí, este libro está en ebook, también está en formato de libro electrónico, y ya que es una editorial grande, Planeta, no es difícil de encontrar. No. Está prácticamente en todas las librerías. Es muy raro que no esté en alguna librería. Sí. Está también en canales de online, de venta electrónica. En Buscalibre siempre está. En Buscalibre siempre está. Y está además en cadena de supermercado. La verde del elefante, para no pasar marca. Pero ahí lo pueden encontrar. Y de Arica a Punta Arenas está en casi todas las librerías. Y si no está... Si no está en físico, lo pueden pedir por la cadena que tú nombraste de venta, que llega a todo Chile. Sí. Oye, y proyectos que tengáis, insisto, La Ruta Secreta es un muy buen podcast. Sí, somos primos. Somos primos de La Ruta Secreta, de emisora acá al lado.
proyecto que ya lleva 6 años. Sí. Estamos en eso, estoy hablando como en tercera persona, como Caselli. Todo el equipo de mi Sí, porque en rigor sí, pues Sí. es un equipo. Yo estoy trabajando en un par de proyectos audiovisuales, de series de televisión, chilenas, mexicanas, y que esperemos que vean luego vean la luz por plataformas grandes. Uno de ellos está basado directamente en un libro mío, que no puedo decir cuál. Y estoy en eso, estoy en un par de meses más va a salir un libro para niños que hicimos con Gonzalo Martínez, con el mismo dibujante que hice Mocho Dick, que es un libro sobre aventuras en la historia de Chile, protagonizados por niños, basado en historias ficticias y reales. Por ejemplo, está la historia de Pablo, se me fue el apellido, pero es un niño de 13 años de Mendoza que tuvo que reemplazar a su papá durante el cruce de los Andes guiando a San Martín y a O'Higgins. Esto, nada que ver, me voy a quitar un poquito más de minutos. ¿Ampliado también o inspirado en Mampato? Sí, absolutamente. Considerando el gusto que tienen ustedes dos por Sí, Mampato. es muy Mampato. De hecho, el libro es mitad cómic, mitad Excelente. libro. Tiene 2 personajes que se repiten, que son 2 hermanos, que a una no le gusta la historia de Chile, al otro sí le gusta la historia de Chile. Cuando esté, invitadísimos los dos. Es un libro que hicimos para niños. Derechamente Excelente. para niños. Va a salir luego ese libro, como en agosto, creo. Y ese es como el proyecto más inmediato, y ya después vendrá. Sí, estaremos acá conversando sobre ello. Pancho, muchas gracias por venir a hablar sobre tesoros chilenos, bueno, y de mucho más que hablábamos acá en Absolutamente. Hicimos un recorrido por la cultura cristiana occidental. Así que, Pancho, como siempre, muy agradecido de tenerte con nosotros. Y ustedes recuerden que siempre más entre 13.cl, suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos una sugerencia de qué otro libro les gustaría que revisemos. Que te bien. Chao, chao.